Buenos días. Hola. ¿Cómo Ya estás? te encontraste con Marcelina. Ay, qué emoción encontrarme a Marcelina Bautista, la verdad. Qué es mujer, que, ¿verdad? Qué mujer, es un ejemplo. Yo la conocí ¿no? hace 22 Wow. años, fíjate. 22 años. Les digo que en ese programa de Mujeres Trabajando, híjoles, qué entrañable programa, porque... Te digo que has abierto brecha hace muchos años y sin siquiera estar como muy consciente Muy a lo mejor, ¿no? consciente, Y qué desfiladero. Qué de desfiladero de mujeres. gente. Yo invité a gente. Marcelina hace que serán como casi 9 años a las jornadas de género de la Libre. Me acuerdo porque tenemos una foto, ella estaba justamente en esta lucha con el guante blanco. Entonces tenemos una foto en el Salón de Exámenes Profesionales de la Libre, que es la cuna del patriarcado, ¿no? Todos nuestros rectores, es muy solemne. Y al final nos tomamos una foto todas, incluida Marcelina al centro, con el guante y la mano en alto. Ay, qué padre. Y en ese momento estaba justamente ella haciendo toda esta agenda y ruta para que se ratificara por el Senado el convenio 189 de la OIT, que es precisamente el de las trabajadoras del hogar. Exacto. ¿No? Y ha abierto tanta brecha que han de saber, ya que la entrevistaste en este espacio, que vamos en ese tema antes, más adelantados que España, inclusive. Esa lucha está ahorita en España, justo por la ratificación del convenio 189 de la Hola, OIT. buenas. Disculpen. ¿Cómo estás, mi ¿Cómo querido estás? Lars? Qué entrada tan triunfal. ¿Qué tal? Aquí estoy. Sí, que se está haciendo notar. Te estaban poniendo aquí, Le polvito estaban en la quitando el brillo pelona. de la telona. Para que brille menos, aunque está medio cabrón. Pero tú siempre eres brillante. Seguro que siempre. Disculpen. En todos los sentidos. No, tú traes un brillo que está aparte, ¿eh? Que ¿Sí o trae no? un super brillo, ya se lo dije Muchas llegando. gracias. Dije, Ya bajó la silla, manita. Ya ¿ves? bajaste. mi madrina, que es de Puerto Rico, diría, traes lo bonito al sao. Le traigo lo bonito al sao. Exacto. Mi hermano me dice, traes lo guapo subido, traes Sí, lo sí, guapo Sí, lo bonito subido. al sao, lo guapa subió, muy Y bonito. vaya dicen? que sí. Oigan, ayer me invitaron a la típica con la Raki. Y Yo no sabía lo antipático que soy. Hasta que vi los comentarios del chat. Me odiaron. ¿En serio? Odiaron. ¿Cómo La crees? cosa más bonita que me dijeron del chat fue cállate. no. Pues es que... Mira aquí, mira aquí. En cambio aquí sí te llenan de soy amor. muy chairo. Soy Exacto, ¿qué dijiste? Luego también tu desempeño en redes sociales, Así, hablé de Yasmín Esquivel. Fui al igual que aquí muy crítico. ¿Quién fue? ¿Quién estuvo? Nada más José Rubinstein y otra periodista que Romandía. Sandra Romandía. Y estaba ahí Ferris de Con. Ok. Pero yo ¿Y a dije. Larraqui? Y a Larraqui. Ok. Y yo lo único que dije fue lo que siempre he dicho en este programa. ¿Qué es? Pues que es una impar en un grupo ya de pares, que pues obviamente es insostenible que se mantenga en el cargo, y me dijeron chairo ante mis ¿Pero por comentarios. qué? Pero O sea, ¿cómo? ellos ¿Por qué qué? querían que... Eso ¿O no no es te sostenible, entendieron? no te entendieron. Sí, yo creo que ¿No mi tono, entendieron yo o creo que qué? mi tono prudente, la prudencia de mi forma de expresarme fue lo que cayó gordo. Ah, es que ahí tienes que... Eres tampoco, pero ahí Ahí todo tiene es que ir, evidente. ahí tiene que ir y decir pendejo. Sí. Para que entiendas. Oye, ahí la mesura no reina. Ahí la mesura no reina. Es que si no dijiste que le pongan cadenas, que la amarren a un árbol y que todos la podamos ver. La no, horca, lo está mínimo siendo que se tibio. merece es la horca, y la náhuac también. Pero no. ya medio rectificó la náhuac, ¿viste? Medio. No lo vi. Medio. No he podido descargar, vi que pero medio rectificó. es que todo es muy estridente ahí. Sí. Muy estridente. Yo quiero mucho a Carlos. Y alardear y... Sí. ladrar. Sí. Sí, es pura ladrada, es pura ladrada. Solo que no es Pero concurso para vas ahí y luego sales en la mañanera. Sí. Exacto. Es la Voy a ir para plataforma. salir en la mañanera. Pero yo a Exacto. Carlos Aventar frijoles, lo va uno. adoro, yo lo quiero mucho. Aparte, sus hijos son mis amigos de toda la vida. Tenemos mucho que ver. Dice, de pues, mucho ¿para qué cariño. vas con Alarraqui? Están Yo te estoy diciendo, mira, que tu O sea, desempeño en redes sociales a veces no, deja mucho que es decir. que- Yo que trato de este mantener la cuate atención. quiere ser... No quiere No, ser. tú. Yo. Tú. Sí. Este O sea, cuate tú. yo quiero ser Quiere de con todo, yo quiero ser- ¿sabes? O sea, con Coli de todo. Sí, ¿no? hay que Y con Dios y ya con el va, diablo. Ya va con otro.
Pero mira, yo ya sé dónde me quieren. Vete Yo ya ahí, sé dónde tengo que estar. vuélvete ahí, Yo ya sé dónde tengo que estar. Mira, si regresas eras nuestro, si no, nunca lo fuiste, Katia. Verdaderamente. Pero mira, tienes que aceptar Conoce que, mucha gente. que tengo la Mucha, sencillez este es el de problema. llegar y decir... Con humildad, me con fue mal. humildad, me madrearon. pues me sí, te me madrearon. madrearon. Porque Oye, ahorita que dice Por Maca eso, la no de por redes. eso no me han dado mi Coca Light. Me están castigando por haber ido a la típica la Tráete llena. la de Es un atípica. pelado, ¿qué Pelado, hacías sí. ahí? Aquí está. Yo nada más veo las déjalo, caras de aquí Maca así tienes- en redes a Que veces. conozca que conozca otras personas, mucha gente que conozca. Déjalo que conozca. Pero yo soy de aquí, pero yo soy de aquí. Y te digo algo. Es mi lugar favorito. Pues demuéstranos lo que Pues vengo y les digo que cuando me voy me va mal. Entonces, Perdón, ¿para qué les te pasa. sigues? ¿Para Es que qué casi sigues sí es. yendo? Cuando está aquí es de aquí. Sí. Y cuando Cuando está no, allá, ya es de allá. también les dice que los quiere mucho. Sí los quiero, sí los quiero. Ya, también, decídete en dónde No, quieres Espérate estar. porque ya te van a tu bien Exacto. también. ¿En qué ¿Sabes programa, qué? en qué Mira. plataforma quieres participar? No se pueden todas. Yo creo que de Lo esta. dijo Claudia bueno, Sheinbaum. pues ya Es momento de definiciones. Así, No de se puede definiciones. andar Yo ahí, ahí no, con no, todos. Define. Oye, Sí. por cierto, Sí. Johnny Maldonado Martínez dice, Adela, aprovechando que andan aquí los abogados, ¿le puedes preguntar si la señora que me apoya me puede demandar si no la registro en el seguro? Sí. Si no, para mejor darle las gracias. Ay, Dios mío. Espérame. A ver, a lo mejor no tiene. Para- ¿Con qué? Para pagarle a la señora y para Pero sí pagar tiene el- para pagarle a la señora, sí tiene para pagar el seguro, porque entiendo que eso es justo lo que les explicó Marcelina A con ver. mucha claridad, A incluso ver. el tabulador que existe para que pero sea... que la liquides y le das las Sí, gracias. o sea, la verdad es que inscribirla además es un muy buen ejercicio porque participa el empleado y el empleador. ¿No? En este caso, la trabajadora doméstica. Y se hace formal. Pues sí, es Se ser hace formal, formal. y es sobre todo, diría yo, dignificar el trabajo. ¿No? Entonces, sí la podría demandar si no está inscrita en el Seguro Social. Es una manera de formalizar Ahora, una relación. permíteme. Entonces, ¿los empleados tendrían que pagar impuestos? Los empleados hacen una contribución al seguro y no es que paguen impuestos. Los impuestos Solamente vienen en otro... pagan su parte Una del parte seguro. que es justo para que ellos sientan que están participando, porque Ok. además la parte de la seguridad social Como todos, tiene en el todo. seguro social. Exacto, pero acuérdense que incluye actividades de recreación, no nada más es que tengan derecho a la salud, tienen acceso a guarderías, tienen acceso a servicios funerarios, tienen acceso a centros de retiro y centros vacacionales, o sea, todo eso viene con el seguro, ¿no? Entonces, sobre todo, pues es abonar por trabajo digno para las personas, las Pero trabajadoras del hogar. no tienen que pagar impuestos. No o tienen sea, que pagar. Hay una calculadora en Intercir, Sí. calculadora IMSS, trabajadoras del hogar, les aparece y entonces ahí ustedes meten cuántos días trabaja la persona, cuánto tiene que pagar ella, cuánto tiene que pagar el patrón. Sí. Entonces está ¿Qué muy pasó, bien. Ilan? Te perdimos, se quedó así. ¿cómo? Ilan, se quedó- Ya están diciendo aquí. Checas, tú solito, nosotros ni sabíamos. se quedó callado. No, a lo que voy es que la relación laboral es de facto. Uno no necesita un contrato para tener una relación laboral. Mientras tengas subordinación y pago, tienes una relación laboral. Inclusive esos recibos que después se hacen de honorarios para tratar de simular una relación que no es laboral, no sirven de nada. La relación laboral se da cuando tienes una subordinación y un pago. Punto. Y eso que no soy laboralista, ¿no? Pero claro está. Y cualquier duda que tengan en ese sentido, la verdad es que hasta los contratos y todo, hay una plataforma porque han apoyado tanto CASE, que es el centro del que, Sí, que fue el que nos habló. vino a hablar Marcelina, pero también Hogar Justo Hogar, y en esas plataformas pueden ingresar y están los modelos de contratos. Y está incluso si es por ejemplo, una trabajadora que va de entrada por salida y que tiene varios patrones, como hay una parte proporcional que cada uno de ellos paga, pero eso le permite a la trabajadora pues siempre contar con su seguro. Claro. ¿No? Y también publican, vi que el día de ayer apenas hicieron una publicación de el salario justo para las personas trabajadoras del hogar para 2023, y es muy interesante porque dividen las categorías dependiendo de los servicios que cada una de estas personas realice, ¿no? El salario diario integrado, a cuánto asciende, y entonces así todos podemos estar tranquilos de que lo que le estamos pagando a nuestras trabajadoras del hogar es lo Ya, justo. Ese ok. tabulador está buenísimo. Está bueno. Ya está Sí. ya en las redes. Ahora, gracias. entonces, si eres chairo, no vayas con Alasraqui. Pero tú no eres chairo, ¿no? Yo siempre he dicho, yo soy un moderado radical.
un centrista radical. Que viaja por el Ahora aire. ya nos molestan a odio nosotros a por tu culpa en el todos. chat. Sí, ¿verdad? Ya nos están molestando a nosotras que por decirle que para qué va Typical, que mira, ¿ves? Ahora Eso ya es todo lo lograste. que provoca Claro lo que que lograste. Porque o eres de aquí o eres de allá. Sí, O sea, hay que definirse. Hay que definirse Voy a en la aprender vida. esto para, muy sí, importante. para ver exactamente Ya cuánta nos, gente ya nos hay. metiste a nosotras No en se puede problemas. tener dos Ya no es el mujeres. problema. Y un camino. Tú eres Johnny. Puros pedos. Sí. Pero bueno. Unos pedillos, Sí, como el unos- meme. ¿Cómo me Pero pedillos. lo que sí dije ayer, que creo que fue lo que cayó mal, es que dentro de todo el contexto De de lo toda que la está estridencia. pasando sobre el tema del tipo de cambio, dije, bueno, a ver, el tipo de cambio, haya sido como diga el clásico, pues sí está en En 18. en un récord histórico. Hace mucho tiempo que no veíamos una moneda tan fuerte. Eso es lo único que dije, Ya lo creo entendí. que eso cayó Pero gordo. tiene que ver con la oferta y la demanda. Así es, digo, del Lo dijo nearshoring, aquí Guajardo, digo, Ildefonso Guajardo el Sí. otro día. O sea, Así es. muchos Sí, también, dólares, muchos porque dólares. las remesas que están mandando son Están mandando muchísimas. más Y dólares. eso que además Claro, nos llevaría lo que a hacer un te digo. análisis Más muy dólares. importante de las remesas, ¿no? De todo lo Que que ya significa. bajaron, por cierto. ¿no? O sea, Sí. porque hay una gama Que ahí tú, amplísima a lo de mejor trabajo. no quieres hacer ese análisis No, de por qué no, llega sí, tanta por lana qué de llega las tanta lana de las remesas. remesas. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que dije es que si lo vemos en un vacío, sí hay algo que puede cacarear el presidente en un vacío. Cuando lo No, ya, empiezas pues, a con analizar. razón, Sí, también. ¿Cuál vacío? Te tiraste al vacío. Al bochi sin liga. O sea, ¿qué idiota fuiste a decir? Pero nadie es perfecto, ni yo. Pero para que vean lo incluyentes que somos así, Sí, como nos reímos pero en en el el programa, sí, pero en el sí. chat, digo, ahí luego se medio madrean unos chairos Con contra algunos. otros. Pero todo bien, Pero todo convivir. bien. Oye, Sí, si sí, pasa sí. en un foro académico entre un ¿Qué no diputado va a pasar? federal y el consejero ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo? Pues sí, Trapeada. fue una joya. Sí, ¿no? Qué No, bárbaro. estuvo intenso. Sí, ¿lo viste? No. ¿Lo quieres ver? Sí. Pónganlo, ¿no? Hubo Otra varios. vez. Sí, dicen que quedó oliendo a fabuloso de tanta trapeada pasó? que ¿Qué pasó? dio. Hubo un Tierra evento académico en la Pues- UNAM, en la Facultad de Derecho, sobre el Plan B. Y en ¿Cuándo una fue mesa eso? estaba Ayer. invitado Sergio Gutiérrez Luna, Sí. y obviamente entre otros, porque además yo vi a la magistrada María Silva, que además es muy talentosa, le escribí y le dije, ya te vi sentada, viendo cómo Se peleaban aquellos. los machos Así, estaban discutiendo. palomitas. Y luego el consejero presidente, Harta Lorenzo texto Córdoba. ahí, ¿eh? estaba- Todo se nos va en hombres peleando también, hay que decirlo. ¿eh? Fueron muy Señores inteligentes, yo peleando. creo, No solo verdad. en México, en el mundo. Sí. Ahí. Lo viste muy No, estridente. no, estuvo chistoso. Es como que se fue subiendo, porque hubo algunas cosas. Vamos a que Ilan lo vea si no lo ha visto. A ver. Primero la a Sergio verdad, Gutiérrez. pero estuvo muy interesante. Lo Yo tiene. lamento mucho que se haya tomado al INE como un botín político por dos personas. Lo digo claramente y lo digo de frente. Que lo que yo percibo es una campaña política, donde un grupo muy definido en el Instituto Nacional Electoral, que se ha empatado con la oposición, ha tomado esta bandera para contrarrestar al presidente López Obrador. Comienzo diciendo que no voy a entrar en la universidad a la vulgaridad de la discusión ad hominem. El monopolio de ello se lo dejo al diputado Gutiérrez Luna. Por cierto, quien hablaba de la prudencia, justo quien tiene el triste privilegio de ser la única persona en 30 años de transición democrática de haber roto ese arreglo fundacional de la transición, habiéndonos denunciado penalmente a 6 consejeras y consejeros y al secretario ejecutivo por decisiones que adoptamos para presionar políticamente al árbitro. Diputado Gutiérrez Luna, cuando me quieran volver a invitar a la Cámara de Diputados a discutir, invítenme, con mucho gusto volver a ir y reivindicaré ahí una cosa que dije entonces y que voy a hacer ahora. A las instituciones yo sí las respeto. Y a diferencia de lo que dicen ustedes, que no respetan a la institución a la que pertenecen, yo sí fui y lo respeté a pesar de su sesgada conducción. Y aquí, en la universidad, yo no voy a caer en la provocación y faltarle respeto a la comunidad a la que pertenezco. He preparado un texto. Yo sí voy a entrar a la discusión técnica porque yo sí leí la reforma y la hemos leído y analizado, a diferencia de quienes la votaron en menos de 3 horas después de que se...
pum, 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 pum. Eso es lo que decía. Así está. No me voy a pelear, lo digo mientras me estoy peleando. No me voy a enojar. No me estoy enojando. Pero la verdad es que sí estuvo muy, muy bien porque pues era un foro académico y le fue contestando todo y fue muy enfático varias veces en decirle, yo sí leí la reforma. Claro. ¿No? No como Como otros que la horas. firmaron y no sé qué tanto. Entonces, bueno, creo que eso es también algo que hemos tratado de hacer aquí, que es desmenuzar el pollo del plan B para decir que ni es todo, que no está tan fácil y que hay que leerlo para efectivamente poderse pronunciar en cuanto al contenido, ¿no? Pero sí fue bien interesante. Pero eso puede tomar mucho tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Y muchísimo entonces qué tiempo. pasa? O sea, A ver, pues, ¿qué pasa en qué sentido? Porque van varias cosas. Ahorita yo creo que quizá algo que podríamos poner hoy sobre la mesa es qué pasó a partir de que se publicó, ¿no? Porque del martes pasado que nos vimos a hoy, bueno, ya tenemos el mismo eso. día que se Tenemos la publicó, publicación. el despido, Está ¿no? el despido de Edmundo ad hominem, Jacob. como dice. Ad hominem, Como dice exacto. Maca, que ahorita ya todos sabemos, Ad pero ad hominem. hominem quiere decir que va dirigido a una persona Exacto. en específico. Con Y nombre- eso con nombre y apellido. Gracias por mi A ver, Con el transitorio especial no dice, dedicatoria, exacto, el transitorio no dice Edmundo Jacobo Molina, Exacto. pero dice la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. Que en Es el decir, momento, Edmundo Jacobo él- Molina, y el que ha sido en los últimos años precisamente porque por decisión, eso que es muy importante, por De los decisión conse- del Consejo General del INE, por mayoría calificada de votos, a propuesta del consejero presidente, es decir, de Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo ostentaba este cargo, ¿no? Y entonces esto es muy importante porque entra en vigor la reforma en dos momentos, ¿no? Se publica a las 0 horas del 2 de marzo, ¿no? De esta nos la recetaron así de Exacto, madrugada. madrugada. Y entonces entra en vigor, según el primer transitorio, todo el paquete de reformas al día siguiente de su publicación, es decir, el 3 de Excepto marzo. ese. Con excepción de ese, y bueno, hay algunas cuestiones que hay que ir bajando poco a poco, el 17º transitorio que dice que inmediatamente. Entonces, digamos, Edmundo Jacobo amaneció el 2 de marzo Sin trabajo, ¿no? Entonces, esto es importante porque se ha dicho, por ejemplo, que se defiende a la persona. No. ¿Por qué se critica el transitorio? Porque es abiertamente inconstitucional. Y es abiertamente inconstitucional por dos razones fundamentales. Una, y vamos a empezar quizá por la menos relevante en términos del instituto, que es porque no se trata de una norma que tenga las características que tienen que tener todas las leyes. No es ni general, ni abstracta, ni impersonal. ¿No? Entonces, eso también lo dijo Lorenzo dijo, Córdoba sí, ayer sí. en el foro, ¿no? ¿Sabes? En la Facultad de Derecho y en todas las escuelas donde nos enseñan Derecho, ahora sí que el módulo 1, Introducción al Estudio del Derecho, características de una norma, ¿no? Claro. O no, No va impersonal, con abstracta, especial no va con dedicatoria. especial dedicatoria. For dummies. For dummies. Esta tiene especial dedicatoria. Eso además hace que sea una ley privativa, prohibido por el artículo 13 constitucional. En este país no hay leyes privativas ni tribunales especiales y viene todo un tema del fuero de guerra que no vamos a abordar. Esa es la primera razón. Y la segunda es el tema de la autonomía del instituto, que como bien decía Adela ahorita, ¿no? Si la designación o el nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva es una decisión del Consejo General del INE, que se adopta por mayoría calificada de los votos de los consejeros, Sí. también la remoción. Y además eso está en el artículo 41 constitucional. Entonces de repente venimos y hay un despido por un transitorio, que Pues no que es la primera vez que pasa, también que quede claro. O sea, Ok, en el caso pero del que INE es sí, anticonstitucional. pero que es inconstitucional, efectivamente, porque el 41 prevé un mecanismo de designación y de remoción que también está previsto en las leyes secundarias. Entonces, ese, pues, obviamente, eso que ha detonado. A partir de la entrada en vigor, primero el instituto ha tenido que acatar, pues, la entrada en vigor del paquete de reformas. O sea, el instituto está cumpliendo. ¿Cómo está cumpliendo? Varias cuestiones. Uno, pues ya no hay titular ejecutivo, hay una persona que de manera provisional ocupa ese encargo, ¿no? Resolvieron por votos y pusieron a una persona. Y además hicieron una comisión especial con 7 consejeros, digamos los que no se van a ir, 7 consejeros integran esta comisión especial para ver literalmente cómo implementar todas las reformas en caso de que pues no Pase. sean, digamos, Claro. en caso que sigan teniendo plena vigencia. Hoy por hoy, pues es la Pues ley tiene vigente. plena vigencia. ¿No? O sea, al final todos los actos del legislativo tienen esta Y presunción de aparte validez. lo tienen Y que ya hacer se así publicaron. porque no sabemos si vamos a tener que lidiar con este paquete. Exacto. Entonces, eso es bien importante porque el instituto, insisto, y sus consejeros ya cumplieron, o sea, están cumpliendo, ¿no? En esta primera parte. Entonces, hicieron esta comisión, van a ver cómo se integran, van a poner cómo la implementan. En paralelo, desde luego, pues Edmundo Jacobo inició 2 procedimientos, al mismo tiempo que el Instituto Nacional Electoral. Edmundo Jacobo entiendo que promovió una demanda de amparo
pues ante un tribunal administrativo, justamente esta sí es porque la se vía. afectan, esa sí es la vía, Esta porque sí se es la vía. afectan de manera relevante sus derechos laborales, ¿no? Y seguramente obtendrá Y además una suspensión. es abiertamente inconstitucional, probablemente en ese caso obtendrá una suspensión que además pues podría permitirle permanecer en el cargo. Trabajar. Que serían los ¿No? efectos naturales de la suspensión, en mi muy humilde opinión. Pues seguramente por lo menos para eso lo debe haber pedido, que Sí. es correcto, y esperemos que un juez le dé la suspensión. Y el segundo procedimiento lo inició en un mecanismo, digamos, un juicio electoral ante el propio Tribunal Electoral. Entonces, él tiene abiertos esos dos frentes, el propio Instituto Nacional Electoral, en defensa de su autonomía, también interpuso recursos, y bueno, pues ya sabemos que hay algunos otros. Pero que para han decirlo de empezado. otra forma. Partidos. Sí. Sí, partidos. Pero antes decíamos, winter is coming. Bueno, winter is here. Sí, Esto es los bárbaros en las, ¿cómo se dice? At the gates, ¿no? En las puertas de la puertas, ciudad. claro. Las puertas de la ciudad, ¿no? Y creo que es muy importante porque hay una cosa aquí que yo creo que es fundamental en el abstracto del problema, ¿no? Que es, la alternancia es la norma en cualquier democracia robusta, fuerte, sensata y funcional, ¿no? Y el fin de la reforma es, en mi opinión, es prohibir, detener o paralizar la alternancia. Porque si no pueden cambiar el INE, lo que pueden hacer es tratar de volverlo disfuncional, y es lo que estamos tratando de ver. Y vamos a ver qué tanto les alcanza, pero la batalla campal inició ese día. Pues Sí, la batalla, y no han parado los crisis, embates y las agresiones en contra del Poder Judicial Federal, de la ministra presidenta, ¿no? Ha sido muy lamentable Todos la tónica los con que se han días. conducido, es de Pero todos los muy días, bien pero la- muy bien la ministra, muy bien la que ministra. Oye, no muy fue una bien conferencia la de prensa, ministra, pero muy bien, porque además yo la verdad lo veo en dos frentes, ¿eh? Por un lado, a puerta cerrada le da la cara a las personas juzgadoras, ¿no? Jueces y magistrados, y entiendo que es lo que está haciendo en todos lados. No tengan miedo, es el mensaje. Y les dice, no tengan miedo, porque además aquí estoy, ¿no? O sea, Sean aquí estamos. prudentes, ¿no? Pero les dijo, sean prudentes cautos. y responsables. Prudentes sin que se confunda eso con que son, digamos, cobardes, de Claro, alguna manera. timoratos. Pero dijo que la dignidad de su función, que además eso es muy importante, como que hablar de la dignidad de la función de las personas juzgadoras, tiene que ver justamente con esta función importante o vital, que es ser el garante o el guardián de la Constitución. Pero me encanta el ¿no? mensaje de no tengan miedo, el Poder Judicial aquí Es está, fuerte. aquí estamos es fuerte. con ustedes, no vamos a permitir que los atropellen, porque aparte se hace la luz de una serie de manifestaciones, la Fiscalía General de la República amedrenta a los A los jueces, jueces. diciendo que en el caso de Rosario Robles y en el caso de Cabeza de Vaca vamos a iniciar carpetas de investigación en su contra. Existen todas estas señales muy viscerales, ¿no? de este tipo de atropello. Y como lo dije el otro día, sí es claro entender que cada vez que vemos a un ejecutivo incómodo con un poder judicial, es porque el poder judicial está haciendo su haciendo trabajo. Trabajo, claro. El trabajo es incomodar. Pues sí, ¿no? lo Ah, mismo que un periodista. Así es, ¿no? así es, así es. Claro. Yes. Así es. Yes. Y que eso es lo que No. se le ha olvidado al presidente, digo, desde que asumió el poder, lamentablemente, porque antes pues era un acérrimo defensor, ¿no? O ferviente defensor de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, obviamente, Me de quiero la independencia sí. judicial. Me quiero fusilar un meme, pero el otro día vi un meme que hablaba como de las relaciones funcionales y decía, los límites son la frontera o la capacidad de amarte a ti sin dejar de amarme a mí, ¿no? Es un poco, eso es el Poder Judicial, ¿no? Es la capacidad de que Sí, hagas tu claro. trabajo sin que los demás no lo dejemos de hacer, ¿no? Claro. Sí. Algo muy contundente también de este mensaje de la ministra Piña que vale la pena destacar es que reconoció con esta humildad que la caracteriza, ¿no? Que no son tiempos fáciles, ¿no? Diciendo, no son tiempos fáciles ni en México ni en el mundo, ¿no? O sea, como que no lo hizo nada más exclusivo Tan de esta personal. situación, Pues sí, ni lo claro. personalizó pensando en el plan B, pero ahí fue donde dijo, actuar con responsabilidad y con prudencia, ¿no? Sin que se confunda con cobardía, hará que salgamos, ¿no? Como bien librados de esto que se avecina, ¿no? Y a mí, pues, me parece que sin duda es muy importante porque habló de la fuerza del Poder Judicial Federal,
de cara, ¿no? De frente a todos, a las y los juzgadores, que eso yo creo que también les da mucha seguridad y manda un mensaje pues de unidad del Poder Judicial, importante hacia afuera, pero creo que sobre todo para ellos, ¿no? Para quienes están haciendo su función. Que también fue, repito, es desafortunado el pronunciamiento de la Fiscalía en contra del juez, porque cabe mencionar que ese juez que puso en libertad a Rosario Robles, o que más bien no la puso en libertad, sino que sobresee el caso de Rosario Robles, lo hace en cumplimiento de una resolución de colegiado. O sea, tampoco es que el juez llegó y le dio... Es el colegiado, un tribunal colegiado. Que aparte es un asunto que ya se había visto en colegiado en 2 ocasiones. O sea, el colegiado, por segunda vez, por un incidente que se ha estado esgrimando en amparo durante 2 años o más, porque creo que este es un incidente de 2020, el juez, pues, un poco maniatado, le da cumplimiento a una resolución sobre seguimiento del colegiado. Entonces tampoco es que además es un asunto que ya habíamos comentado también, que estaba plagado de irregularidades, ¿no? Y de violaciones y de cuestiones arbitrarias en términos de libertad, ¿no? De presunción de inocencia y estas cuestiones. Sí, mientras, pero la resolución fue una resolución técnica. Por eso digo, ¿no? Por eso la resolución, y entonces no se vale pues como hemos dicho muchas veces, o sea, los jueces cumplen y mientras no haya algo que imputar, y si hay algo que imputarle a los jueces, también hay vías para imputarle a los jueces, ¿no? Sus responsabilidades. Pero mientras tanto, pues yo creo que hay que respetar el actuar, la dignidad y la independencia con que se conducen, y sobre todo en estos tiempos tan complicados y convulsos que se avecinan, en términos Vuelve a de las libretita y dime textual qué es lo que dijo la ministra. No lo tengo textual, pero bueno, más o menos. Más o menos son tiempos dijo, de actuar con prudencia. Actuar con responsabilidad y con prudencia, sin que se confunda con cobardía. Eso me preocupa, muy bueno, sí. ¿Por qué? A ver, escucho. Eso de la sin prudencia. Que se confunda con cobardía. O sea, no, porque yo creo que sí es actuar con responsabilidad y prudencia. Y me parece un llamado muy atinado, y lo hemos platicado aquí cuando de repente oímos llamados, ¿no? Como de vámonos todos al amparo. Eso no es responsable desde este lado, por ejemplo. No es responsable y no es prudente, porque le hacemos un flaco favor al Poder Judicial si ya sabemos que no van a proceder, ¿no? Por ejemplo, inundar el Poder Judicial de demandas de amparo inútiles e improcedentes. Sí, porque no es prudente ni responsable. Si no las presenta quien las tiene que presentar, porque no es la vía idónea. No, y el amparo, porque el amparo no procede. No digo, vamos a encontrar algunas vías o otra grupos. vía. Pero la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, pues son mecanismos que no nos lo dieron a los ciudadanos de a pie. O sea, no nos los dieron en el juego democrático. Exacto, ¿no? no entramos. O sea, no entramos, ahí no participamos nosotros, participan los poderes o órganos de los 3 niveles de gobierno en el caso de las controversias, y incluidos los órganos constitucionales autónomos, por eso está el INE. Y en el caso de las acciones de inconstitucionalidad está el 33% de los diputados, 33% de los senadores, es decir, estas minorías parlamentarias. Exacto. Y los partidos políticos con registro nacional pueden también, cuando se trata de disposiciones de esta naturaleza, y lo van a presentar, ¿no? Ya los amparos, pues en todo caso son los trabajadores. Es otra historia, exacto. Están los de los trabajadores, seguro son procedentes. Si viene un grupo indígena, porque efectivamente se afectan sus derechos humanos, puede promover un amparo, ¿no? Pero ¿tú crees que la ministra presidente está hablando más acerca del sentir que del actuar? Porque el presidente de la Corte no tiene que decirle al juez que el juez sea prudente, pero sí le puede decir, le está diciendo, tranquilos, no pasa nada. Pues es que está hablando del self-restraint. O sea, ¿qué hace un juez constitucional? O sea, un juez constitucional es un juez que tiene unas características distintas a las que tiene un juez normal, un juez ordinario que resuelve justicia cotidiana. ¿Y a qué nos referimos con jueces constitucionales en nuestro sistema? Pues estos que participan en estos casos, ¿no? Que si la ley de la industria eléctrica, que si la ley de remuneraciones, que si el padrón de usuarios de telefonía móvil. O sea, hemos tenido muchos ejemplos que hacen que cosas que antes nada más se discutían en un aula en la Facultad de Derecho, pues se discutan en redes. Son más sensibles. Son más sensibles y tienen sus cuestiones, ¿no? Sus consideraciones. Ahora, a mí me parece que era un encuentro a puerta cerrada, digamos. O sea, no es que se haya filtrado porque se haya metido en la prensa. La propia Corte sacó un comunicado, ¿no? Que estuvo muy bien, ¿no? Donde dio, pues supongo que un resumen de las palabras de la ministra, donde se destacan estas cosas. Pero quizá no me preocuparía por lo de prudencia, porque lo primero que dijo es que la función de ellos es ser guardianes de la Constitución. Y lo dijo, la verdad, muy enfáticamente, dijo, esa es nuestra fuerza, esa es nuestra dignidad,
y al mismo tiempo nuestra responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que estaba estando en el 8M, digamos, en términos feministas, estaba acuerpando el Poder Judicial, Exacto. ¿no? De A aquí los estoy suyos, yo, a sí. los míos, aquí estoy yo y le vamos a hacer frente y nadie se va a achicar, porque vamos a seguir siendo fuente de ataques desde la mañanera, desde los foros que se organicen. Escuché por ahí también perdida alguna participación de Fabricio Mejía y bueno, decía unas cosas que no se sostienen, pero no resistían la prueba de la risa. Es decir, no leyó, pero ni el plan B ni la introducción. O sea, de verdad, no sabes lo que estaba diciendo. Ni la sinopsis. No, ni yo ni la sinopsis. O sea, es que estaba hablando de unas cosas que decía, de verdad... Porque por lo menos pues, Sergio Gutiérrez Luna estaba tratando de hablar de algunas cuestiones que sí están contenidas en el plan, ¿no? De hecho, cuando empezamos a participar contigo, Adela, la frase que usábamos casi siempre que participábamos era embates a la legalidad. Ya no las usamos porque ya no tienen resonancia, Sí, ya, porque ya. todo es un embate a Sí, la ya no hay legalidad. nota. Sí. Ya no hay nota. Ya no hay y nota. se habla que si el Estado de Derecho y que si... Aquí la verdad yo creo que la nota, y por eso insisto, no soy muy optimista, porque yo creo que este tema del plan B, de la reforma electoral, como bien dice Ilan, o sea, al final, pase lo que pase, el daño está hecho. Sí me parece que... Un daño está hecho. Sí. Muy grave. Un daño porque es está el daño que permite la Que haya transición un- democrática Y pacífica. que haya un ¿No? postelectoral. Exacto, o sea, porque ¿cuál es el fin de que tengas tu instituciones sólidas democráticamente hablando y un árbitro electoral? Es que esta transmisión de poder se pueda dar, como tú dices, con alternancia, pero de manera pacífica. Y eso es lo que, gracias a todo lo que han venido haciendo, Está está en en veremos, riesgo. ¿eh? Está muy en veremos. Muy porque en ya veremos. sembraron el germen del fraude electoral, porque ya Sí, sembraron el sí. germen de ustedes no quieren, porque la austeridad, y porque hay algo muy importante que se ve reflejado en muchas cosas sin estar especulando del famoso plan B. Y es, llevamos 30 años tratando de hacer qué. O sea, todos los que nacimos, por lo menos, más o menos como nosotros, quizá Maca no alcanza a estar ahí, que conocemos el pasado histórico del que venimos, en el términos de la injerencia del Ejecutivo, ese es el objetivo principal, es evitar la injerencia del Ejecutivo en los procesos electorales. Como dijo Uquibe Espadas, ¿no? O sea, sí dijo, y quien Ayer se lo metía, pasamos, ¿eh? ahí sigue. Ahí Y sigue. sabemos quién es. Sí, sí. Estuvo impresionante Sí. su posicionamiento, Sí. porque además Y es un sorpresivo. ejemplo Pasamos sorpresivo, ayer, de estos que sorpresivo. llegan con estas designaciones, Sí. ya con Morena gobernando, pero eso es un ejemplo, digamos, de alguien que cree en la institucionalidad al tiempo que cree en una agenda de izquierda. Claro. ¿No? O sea, eso es un demócrata. Al final lo que queremos es, no queremos injerencia del Ejecutivo. Entonces, no se trata que estemos preocupados por el padrón. Lo que pasa es que si el Ejecutivo va a tener a su disposición el padrón electoral, pues, entonces vamos a volver a como estábamos en México de 1965. Bueno, Bartlett le ¿no? sabe bien. Y le saben bien. Entonces, por eso hay que tener cuidado y eso es la importante tarea que tiene la Corte frente a sí, ¿no? Porque hacer este análisis, la verdad, ya cuando lo aterrizas y lo analizas, como les decía yo, no es que todo sea inconstitucional. Aquí ya hemos hablado de 2 o 3, Claro. incluido pues lo del secretario ejecutivo, ¿no? Pero pues la verdad es que sí se fueron como cirujanos, o sea, por la esquinita para tratar de librar el tema de inconstitucionalidad en algunos casos, ¿no? Oye, por cierto, hoy es el día del juzgador, Hoy es el día del juzgador. por cierto. Así es. Así que felicidades Felicidades a a las todos. personas juzgadoras, desde la ministra presidenta, pero bueno, no nada más a los federales, sino también a los locales, Pues sí, ¿no? claro. Sí, y si queremos garantizar, como bien dice el presidente, un México donde la corrupción es un tema del pasado, porque él dice que la corrupción ya no existe como Sí, existía. sí, cosa del allá, pasado. que la Por eso, corrupción. eso. Como el beso en la boca. A ver, Ya. Sí, pero hay que hablar en serio. Ya, sí, ya. pero ¿dónde Vete hablar con en serio? Alan Ranking, vete con Alan Pero si Ranking. lo queremos garantizar, entonces tenemos que tener alternancia. Porque solamente hay democracia si hay alternancia. Y solamente los países que son los menos corruptos del mundo tienen muchísima alternancia. Hay muchísima democracia, ¿no? Y eso es, alternancia no es necesariamente que un día esté otro y un día esté el de azul y otro día esté el de rojo. Es que gane quien gane, ¿no? Pues claro. Y que se respete ese Que se resultado. respete. O sea, la verdad es que al final, incluso en términos del análisis, digamos, de toda la reforma, toda la iniciativa, es, ¿qué pretendes? O sea, nada más ahorrar, Claro. porque sí, no es suficiente. Si el ahorro trae aparejado fortalecer la democracia,
bienvenido. Si no necesitas ahorrar, es más, si no puedes ahorrar para poder fortalecer tu democracia, es un gasto que tienes que hacer, no ahorras. No, o sea, ahorrar no es porque sí, tienes que invertir en eso. Eso sí es importante, para que haya alternancia, para que haya confiabilidad en los resultados, etcétera. Si no hay eso, no hay nada. ¿No? Y ahora, el momento es el que es complicado, ¿no? Al final, por eso insisto, estas partes donde el INE no se toca, bueno, no, o sea, es algo que es perfectible, Claro. que se puede modificar administrativamente, hay muchas cosas que se pueden cuestionar. ¿Es el momento? No. No. ¿Salva la constitucionalidad? ¿Quién sabe? La Corte nos vendrá a decir la última palabra, porque tiene la última palabra, sobre si esto es salvable o no. Hay varios frentes abiertos de impugnación que van a permitir, por ejemplo, pues, o que Edmundo Jacobo tal vez con una suspensión continúe, si llega un amparo de un grupo o comunidad indígena y hay una suspensión, o si el ministro Pérez Dayán, cuando lleguen las otras, pues, vuelve a conceder la suspensión, o algún otro el que le toque conocer. Digo, anticipo Pérez Dayán porque se acumulan unas a otras para aprovechar el conocimiento y para que se puedan proyectar y resolver más rápido. Entonces, o sea, no es podría nada, ser él, ya. exacto, no es nada que nos deba generar suspicacia. Sí, pero tampoco es tendría habitual, por qué ¿no? cambiar su criterio. Si suspenden unas, debería de suspender en otras. Claro. No, Exacto. salvo que cambie su parecer, pero no veo por qué cambiaría jurídicamente hablando. Pues sí. Igual y lo presionan muy duro y... No, a ver, pero es que ahí es donde no tendríamos que nosotros abonar. O sea, yo comparto tu criterio, ¿no? Es decir, si le turnan estas impugnaciones al ministro Pérez Dayán, muy probablemente, como ya lo ha hecho en otros precedentes, mantendrá su criterio de que si no suspende esta norma, las afectaciones son tan graves que ya de nada serviría que después se resolviera, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque las reglas del juego democrático para que empiecen las elecciones tienen que estar claras. Pues, Totalmente de acuerdo. Pero bueno, eso también habrá que esperar a que fenezca el plazo, que es para las acciones de inconstitucionalidad el 1 de abril. De abril. El 1 de abril para las acciones de inconstitucionalidad y hasta el 17 de abril para las controversias y los amparos en caso de que se impugnen como normas autoaplicativas. ya, pues. Tenemos para rato plan Ojalá B. le apure, sí. Tenemos para rato Para plan Para B. rato, plan B. Pues We'll see. gracias. Hoy es martes de mentadas, ¿tienen ganas? Ya me inventaron. A ti, No les bastó. Fue el lunes y nos lo vino a compartir en un espacio seguro. Exacto. No les bastó, ni tan seguro, ¿eh? Si no, seguro te apapachamos. Sí. Nada más que aquí se habla con verdad. Exacto. Amor Se habla con adulto, amor adulto. En el chat te defendieron mucho. Muchas gracias. Bueno, Pero vete a Y se otro enojaron chat. aquí. Vete a otro, para que veas cómo te va. Traidor. Sí, para que veas cómo te va. Momento de por ser definición. famoso, Lan. Es más popularidad. Porque tu popularidad así va a la alza, entonces Sí. estás en todos los programas. Bueno, muchas gracias. Gracias Clau. a ustedes. Gracias, Katz. Muchas gracias a todos. Gracias a la banda, a todo el equipo. Gracias. Los veo esta noche yo a las 7 de la noche en este mismo canal de la Saga. Es el Saga Live con Amanda Miguel y su hija Ana Victoria, que está buenazo, buenazo. Y mañana, 9 de la mañana, ¿quién me lo dijo? Adela, que tengan un buen día.